les iba diciendo, ¿verdad? Entonces que tenemos la bolera, ¿verdad? Y teníamos el centro de masas. El centro de masas se encuentra a una altura de 4/3 de él. Y las bolas de arriba se encuentran a una distancia de 2/3 de L con respecto al centro de masas. Entonces, primero tenemos que, bueno, decimos que esta es la bolita 1, esta es la bolita 2 y esta es la bolita 3, ¿verdad? Entonces, una forma de calcular el momento angular, ¿verdad? Era, ¿se acuerdan que una fórmula que dice que el momento angular es igual a la sumatoria de cada uno de los brazos de rotación por las cantidades de movimiento? Eh, para este caso, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este, que el momento angular va a ser igual al momento de inercia de la bolera, ¿verdad? Multiplicado por la rapidez angular con la que se mueve todo el sistema alrededor del centro de masas. Entonces, cuando la bolera todavía no se ha abierto, ustedes calculan el momento de inercia como el momento de inercia de 3 partículas alrededor del centro de masas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el momento de inercia sería la sumatoria de cada una de las masas por el cuadrado de los brazos de rotación. Entonces, vean, para la masa 1, el brazo de rotación sería 4/3 de L. Para la masa 2 y para la masa 3, el brazo de rotación sería 2/3 de L. Entonces sería más 2 veces cada una de estas masas, ¿verdad? Por 2/3 de L al cuadrado. Entonces, el momento de inercia sería 8/3 de m por L al cuadrado. Ya cuando ustedes calculan cuánto da todo esto sumado, ¿verdad? Recuerden que es un problema algebraico. Vamos a ver si lo hice bien. Sí, creo que sí, ¿verdad? Entonces, al principio vamos a calcular cuál es la velocidad de giro de cada una de las bolitas alrededor del centro de masas. Entonces, habíamos dicho que la bolita 1, ¿verdad? Partía del reposo, mientras que la bolita 2 y la bolita 3 partían con una velocidad v/0. Pero estas velocidades se miden con respecto al sistema de referencia de la persona que lanza la bolera, ¿verdad? Recuerden que la persona que lanza la bolera sostiene una bolita, mientras que las otras dos se mueven, ¿verdad? Pero eso es diferente a preguntarse, por ejemplo, cuál es la velocidad de cada una de las boleras, de las bolas, ¿verdad? Con respecto al centro de masas. Entonces, nosotros sabíamos, por lo que hayamos visto antes, ¿verdad? Que la velocidad del centro de masas es igual a 2/3 de v/0, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de cada una de las bolitas con respecto a la velocidad del centro de masas? Bueno, la velocidad de la bolita 1 con respecto al centro de masas sería entonces la velocidad de la bolita 1 con respecto a la persona que lanza la bolera, ¿verdad? Menos la velocidad del centro de masas. Entonces, sería 0 menos 2/3 de v/0. Podríamos decir que la velocidad, la magnitud de esta velocidad sería entonces 2/3 de v/0.
Mientras que la velocidad de la bolita 2 con respecto al centro de masas, o sea, de esta bolita, ¿verdad? Sería igual a la velocidad de la bolita 2 menos la velocidad del centro de masas. O sea, sería v sub 0 menos 2 tercios de v sub 0. O sea, sería un tercio de v sub 0, ¿verdad? Y lo mismo se vale para la velocidad de la bolita 3, ¿verdad? Esto sería también la velocidad de la bolita 3 con respecto al centro de masas. Entonces, vean que las velocidades de las bolitas cambian según el marco de referencias en el que ustedes lo miden, ¿verdad? Por ejemplo, la bolita 1, en el marco de referencia de la persona que está tirando las boleras, tiene una velocidad de 0. Pero la bolita 1, con respecto al centro de masas, tiene una velocidad de 2 tercios. Ahora, ¿cuál es entonces la velocidad angular de las bolitas? La velocidad angular, omega, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se calculaba dividiendo la velocidad de los objetos entre el radio y la trayectoria? Entonces, yo podría calcular la velocidad angular de la bolita 1 dividiendo la velocidad ¿cómo se dice? La velocidad de traslación de la bolita 1 con respecto al centro de masas dividido entre el radio de la trayectoria de la bolita 1 con respecto al centro de masas. Entonces, la velocidad de la bolita 1 con respecto al centro de masas era 2 tercios de v sub 0, ¿verdad? Mientras que la distancia que hay entre la bolita 1 y el centro de masas era 4 tercios de L. Entonces, esto da v sub 0 entre 2 veces L. Lo mismo se vale para la bolita 2, ¿verdad? La velocidad angular de la bolita 2 sería la velocidad de traslación del centro de masas con respecto al centro de masas dividido entre R2. Entonces, para la bolita 2, esta velocidad era un tercio de V sub 0. Pero el brazo de rotación de la bolita 2 era 2 tercios de L. Que esto da también V sub 0 entre 2L, ¿verdad? Y lo mismo pasa para la bolita 3, también da V entre 2L. Entonces, las tres bolitas tienen la misma velocidad angular con respecto al centro de masas. Eso es algo muy importante, es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular el momento angular del sistema, ¿verdad? Habíamos dicho entonces que la cantidad el momento de inercia, ¿verdad? Parte del centro de masas, habíamos dicho que era 8 tercios de m por L al cuadrado. Mientras que todos los omegas son iguales, ¿verdad? Omega 1 es igual a omega 2, es igual a omega 3 y es igual a v sub 0 entre 2L. Entonces, el momento angular es igual al momento de inercia por omega, que en este caso es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo para todos. Sería entonces 8 tercios de m por L al cuadrado por v sub 0 entre 2L. Y esto da 4 tercios por m por L por v sub 0. Y entonces ya sería la cantidad de movimiento angular del sistema para cualquier configuración, porque recuerden que esta cantidad no cambia, es constante, ¿verdad? Es como el momento lineal, es constante. Una vez que el sistema avanza, ¿verdad? Entonces ya después llega una parte donde las boleras forman ángulos de 120 grados, ¿verdad? Entonces vean que cuando esto pasa, el momento de inercia cambia, ¿verdad? Ahora el momento de inercia sería simplemente 3 veces m por L al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora todas las masas se encuentran a la misma distancia del centro de masas. Cuando la configuración es simétrica, como en este caso, entonces es seguro afirmar que el centro de masas tiene que estar en el nudo. Pero la rapidez angular va a ser diferente.
Yo podría decir entonces que la rapidez angular final va a ser distinta. ¿Cómo la calculo? Bueno, yo digo que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. Entonces ya hemos dicho que la cantidad de movimiento angular inicial era 4 tercios por m por l al cuadrado por u sub 0. Y esto, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a los 3ml cuadrados por omega final. Entonces, cuando yo despejo omega final, me queda... ay, mira, perdón, aquí es solamente L a la 1. Con razón, L a la 1. Cuando yo despejo omega final, me quedo que omega final es entonces igual a 4 novenos por v sub 0 entre L, ¿verdad? Cuando yo mando dividir este 3 y mando dividir este L cuadrado. Y bueno, eso sería el problema, sí, ¿verdad? Eso sería lo que hay que hacer. Es un problema complicadillo, ¿verdad? Yo diría que es un poquillo difícil de plantear porque uno realmente no está, digamos, muy convencido de cómo es que hay que interpretar las condiciones iniciales, ¿verdad? Porque uno no sabe realmente cómo debería plantear la velocidad de las bolas, ¿verdad? Con respecto al centro de masa y con respecto a la posición de la persona. Pero bueno, me imagino que por eso es que es un problema que el libro lo cataloga como un problema de dificultad, ¿verdad? En todo caso, así es como se resuelve este ejercicio. Bueno, entonces, el día de hoy, ¿verdad? Y hasta el miércoles va a estar el quiz de esta semana, del capítulo 11. Este, y ya este mismo jueves y viernes es el día del examen, ¿verdad? Va a ser igual que la vez pasada, en el sentido de que ustedes tienen que sentarse ya sea el jueves o el viernes a hacer el examen y van a tener una cantidad de tiempo limitada para contestar las preguntas. Entonces les aconsejo que el día que hagan el examen se preparen, ¿verdad? Que sepan que van a tener que estar trabajando un ratillo, ¿verdad? Pero bueno, va a ser parecido al de la vez anterior. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Para evitar algunos problemas que se vieron la vez pasada, que habían estudiantes que, por ejemplo, mandaban la pregunta equivocada. O sea, mandaban la respuesta de un ejercicio a donde no correspondía, ¿verdad? Entonces, es un problema porque entonces después hay que hacer un trámite para mandarle al profesor la respuesta correcta. Eh, esta vez también, ¿verdad? Los exámenes van a ser revisados entre todos los profesores. Cada profesor proponía una pregunta, entonces ese profesor va a ser el que contesta la pregunta que propuso, que la revisa. Por lo tanto, la inmensa gran mayoría de las preguntas no las voy a revisar yo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan reclamos, si es que los tienen, entonces le escriben al profesor correspondiente para poderlo revisar. Pero bueno, eh, los temas que entran, ¿verdad? Son los que hemos visto estas semanas, ¿verdad? Energía, trabajo, movimiento angular, movimiento circular, momento angular, ¿verdad? Momento de inercia también, torques. Entonces, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta, proponer alguna duda? Que dice, profe, ¿puede hacer un ejercicio de compendio de ejercicios de física? ¿Puedo mandar foto por Telegram? Bueno, si quisiera proponerme un ejemplo, un problema, entonces mande la foto y yo lo veo. Entonces, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias.
Bueno, ya la compañera lo mandó, entonces para que lo abran, ¿verdad? Está en Telegram. Este, el sistema de la figura está inicialmente en reposo. El bloque de 30 kilogramos está a 2 metros del suelo. La polea, que es un disco, ¿verdad? Tiene un momento de inercia de 1 medio de masa por radio al cuadrado. Es un disco uniforme de 20 centímetros de diámetro y 5 kilogramos de masa. Se supone que la cuerda no resbala sobre la polea. Encontrar, ¿verdad? Dice, pregunta la velocidad del bloque de 30 kilogramos justo antes de tocar el suelo, la velocidad angular de la polea en ese instante, la aceleración con que desciende el bloque, etcétera, ¿verdad? Este es un problema que se resuelve con energías. Entonces, vamos a empezar haciendo un dibujo del problema, ¿verdad? La polea es una máquina que cuelga de un techo. Es un disco que gira, ¿verdad? Por el que pasa una cuerda. Este disco no tiene por qué estar a escala, ¿verdad? Realmente eso no es importante. Y hay dos masas, ¿verdad? Una de 30 kilogramos y una de 20. Bueno, obviamente la masa de 30 kilogramos es más pesada, ¿verdad? Entonces es la masa que tiene que descender. Pero para este problema es importante tomar en cuenta la masa del disco, ¿verdad? El disco tiene una masa de 5 kilogramos, mientras que esta cajita tiene una masa M1 de 20 kilogramos y este otro tiene una masa M2 de 30 kilogramos. También nos dicen cuál es el diámetro del disco. El disco tiene un diámetro, vamos a ver, un diámetro de 20 centímetros, o sea, 0,1, 0,2 metros, ¿verdad? Entonces, al puro principio del problema, la masa M2 está sobre una altura inicial de 2 metros, ¿verdad? Vamos a ponerle H. H igual a 2 metros. Mientras que la masa M1 está en reposo sobre el suelo y el disco también está en reposo. Entonces, en este instante de tiempo, ¿verdad? Que esto podríamos decir que es lo que sucede antes de que empiece el movimiento, antes del movimiento, tenemos una cantidad de energía mecánica inicial. Claro, en este caso, la energía inicial es solamente energía potencial. La energía inicial sería igual a la masa M2 por la gravedad por la altura h, ¿verdad? Porque esta masa está en reposo y el disco, a pesar de que el disco se encuentra a cierta altura, ¿verdad? El disco realmente no tiene energía potencial porque el disco no se va a caer, ¿verdad? O sea, siempre va a estar a la misma altura. Entonces, la energía mecánica inicial serían los 30 kilogramos por 9,8 por la altura de 2 metros. 588 joules, ¿verdad? Ahí está. Ok. Después, este disco empieza, este bloque empieza a bajar, ¿verdad? Este bloque empieza a subir y la polea empieza a dar vueltas. Entonces, lo que sucede es que la energía potencial se transforma en energía cinética. Además de que este bloque gana altura, entonces gana una parte de la energía potencial. Entonces, después del movimiento tenemos casi lo mismo, o sea, casi la misma situación. Tenemos, vamos a ver, si puedo copiar el dibujo. No, ok, no importa. Entonces tenemos ahora
el techo, tenemos la polea, tenemos el suelo, y ahora tenemos la cajita M1 a cierta altura y tenemos la cajita M2 al nivel del suelo, ¿verdad? Aquí está M1, aquí está M2, aquí está la masa del disco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué altura sube la masa M1? Bueno, como la cuerda no se estira ni se encoge, ¿verdad? Entonces, uno sabe que la masa M1 va a tener que encontrarse a la misma altura H, ¿verdad? O sea, esto que está aquí se va a convertir en la altura H, acá, ¿verdad? H igual a 2 metros. Okay. Pero, además, los bloques se venían moviendo con cierta velocidad, ¿verdad? El bloque 1 venía subiendo con una velocidad que no conocemos. El bloque 2 venía bajando con una velocidad que no conocemos. Y también sabemos que la polea, aunque no está subiendo ni bajando, tiene que estar girando con una velocidad angular que no conocemos, ¿verdad? Obviamente se refiere a la velocidad angular que tiene justo antes de que el bloque M2 pegue con el piso, ¿verdad? Entonces, esto sería la velocidad final, aquí también, velocidad final, esto sería la velocidad angular final. Bueno, obviamente, esto está para abajo, entonces negativa está para arriba. Por otro lado, ¿cómo calculamos la velocidad angular en términos de la velocidad final? Bueno, recuerden que la polea tiene un radio, ¿verdad? Y la polea está rodando, está girando, o sea, gira como una rueda, lo mismo que la constante de rodadura, porque tiene un radio R. Entonces, nosotros ahí podríamos decir que la velocidad angular final tiene que ser igual a la velocidad final de la cajita M1 dividido entre el radio de la polea. Entonces, vean que al final del problema nosotros tenemos una configuración donde hay energía cinética y un poco de energía potencial. Entonces, la energía final del sistema sería, primero, la masa M1 por G por H, ¿verdad? Porque la masa M1 al principio estaba en el suelo y ahora sube, ¿verdad? Ahora la masa M2 no tiene energía potencial porque llega a estar a la altura del piso. Entonces, a esto tenemos que sumarle la energía cinética de todo el problema, ¿verdad? Entonces, primero, la masa M1 contribuye con 1/2 de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado. La masa M2 contribuye con 1/2 de la masa M2 por V final al cuadrado. Mientras que la polea contribuye con 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Donde el momento de inercia, decía el enunciado, es el que tiene un disco sólido, ¿verdad? Para un disco sólido, el momento de inercia es entonces igual a 1/2 por la masa por R cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, voy a copiar esto con un poquito más espacio en la siguiente página. Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el momento de inercia por esta fórmula de acá. Entonces, la energía final sería igual a M1 por G por H, más 1/2 por M1 por V final al cuadrado, más 1/2 por M2 por V final al cuadrado, más, ahora sí, 1/2 de I, ¿verdad? Donde I es M por R al cuadrado. Entonces, vean que si ustedes multiplican 1/2 por I, tienen que multiplicar 1/2 por 1/2, un cuarto. Profe, ¿cómo sabemos si incluir o no la polea? Hay que incluirla. O sea, cuando ustedes hacían problemas donde no se incluya la polea,
el enunciado de esas preguntas decía algo así como, suponga que la polea tiene una masa despreciable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, se vale hacer la suposición de que la energía cinética de la polea no contribuye mucho, porque su masa es pequeña. Sin embargo, en este problema nos dicen explícitamente que la masa de la polea es de 5 kilogramos, o sea, nos dan el valor. Entonces, como nos dan el valor de la masa, no podemos simplemente ignorar ese valor, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Y de hecho, la gracia de estos problemas es que ustedes lo toman en cuenta, porque al final y al cabo estamos viendo rotación de cuerpos rígidos, ¿verdad? Como la polea. Muy bien. Entonces, un medio por un medio es un cuarto. Un cuarto por la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado por omega final al cuadrado, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta omega final al cuadrado. Entonces, vean que aquí yo tengo radio al cuadrado por omega final al cuadrado. Pero justamente, ¿verdad? Omega por radio es V final. V final es igual al radio por omega final. Entonces, la energía final sería entonces igual a M1 por G por H más un medio por M1 por V final al cuadrado más un medio por M2 por V final al cuadrado más un cuarto por M por V final al cuadrado, ¿verdad? Lo que hice fue sustituir omega por V final. Entonces, nosotros aplicamos la conservación de la energía. Entonces, la energía inicial es igual a la energía final. Y ya sabíamos que la energía inicial era 588 joules, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos despejar la velocidad final a partir de esto. V final, vamos a ver, E final sería igual a M1 por G por H más. Ahora, estos tres términos que están acá dependen de V final al cuadrado. Voy a sacar el factor común. V final al cuadrado por un medio por M1 más un medio por M2 más un cuarto por M mayúscula. Y después despejamos, ¿verdad? V final al cuadrado sería igual a E final menos M1 por G por H. Y luego dividimos entre un medio por M1 más un medio por M2 más un cuarto por M. Sacamos raíz. Entonces, V final sería igual a la raíz cuadrada de E final menos M1 por G por H entre un medio de M1 más un medio de M2 más un cuarto M mayúscula. Bueno, ahí realmente habría que poner más menos, ¿verdad? Pues V final sería igual a más menos la raíz de T. E final era igual a 588 joules. Menos. Entonces, menos M1. Bueno, estudiantes, una aclaración. Algo que hice mal ahora cuando hicimos el problema de la polea fue suponer que las tensiones son diferentes. De hecho, cuando estamos trabajando con una polea, con masa, como en este caso, tenemos que dar por un hecho que la cuerda no se va a mover de la manera ideal en que lo hace siempre. Entonces, vamos a decir que la tensión del lado izquierdo es diferente a la tensión del lado derecho. Entonces, yo aplicaría la sumatoria de fuerzas para la masa M1, ¿verdad? Entonces me queda que T
T1 menos M1 por G es igual a M1 por A. Para la masa 2 también hago sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa 2 por la aceleración 2. Mientras que para la polea, ahora sí, para la polea yo hago sumatoria de torques. Igual al momento de inercia por la aceleración angular de la polea. Donde el momento de inercia es 1/2 por la masa por el radio de la polea al cuadrado. Mientras que las fuerzas que hacen los torques serían las fuerzas de tensión que están a uno y a otro lado de la polea. Entonces aquí diríamos que esta sería radio R, ¿verdad? La tensión T1 es la que hace un torque positivo. Entonces nosotros tenemos que decir, ahora sí, que la sumatoria de torques es igual a R por T1 menos R por T2 igual a I por alfa, o sea, igual a 1/2 de M por R al cuadrado por alfa. También tenemos que dar algunas suposiciones con respecto a las aceleraciones, ¿verdad? La aceleración del bloque 1 es igual al negativo de la aceleración del bloque 2 porque mientras uno va subiendo, ¿verdad? El otro va bajando. La aceleración angular se define positiva cuando va para el sentido antihorario. Entonces quiere decir que es positiva cuando A1 es negativa. Entonces A1 es igual a menos R por alfa. O bien, alfa es igual a menos A1 entre R. Entonces ahora sí tenemos que combinar las ecuaciones. T1 menos M1 por G es igual a M1 por A1. T2 menos M2 por G es igual a M2 por A2 o bien menos M1 por menos M2 por A1. Mientras que R por T1 menos R por T2 es igual a I por alfa es igual a menos I por A1 entre R. Y para resolver este sistema de ecuaciones tenemos entonces que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Algo que se podría hacer en primer lugar es despejar las tensiones. Ustedes dicen que T1 es igual a M1 por G más M1 por A. T2 es igual a M2 por G menos M2 por A1, ¿verdad? Y después sustituimos acá. R por T1 menos T2 es igual a menos I por A1 entre R. Entonces aquí diríamos que R, porque T1 es M1G más M1A, menos T2 menos M2G menos menos más M2A igual a menos I por A1 entre R. Y ya con esto nosotros podemos despejar A1, ¿verdad? Diríamos R al cuadrado por M1G más M1A1 menos M2G más M2A1 igual a menos I por A1. Entonces A1 sería igual a menos I, sería igual, vamos a ver, sería igual, voy a fotar como primero, A1 por R al cuadrado M1 más R al cuadrado M2 más I sería igual a M2G menos M1G. Entonces A1 sería M2G menos M1G entre R al cuadrado por M1 más R al cuadrado por M2
más I, y donde I era 1/2 de m mayúscula por r al cuadrado. Entonces, A1 sería m2 menos m1 paréntesis g entre r al cuadrado por m1 más m2 más 1/2 de m mayúscula. ¿Okay? Este resultado debería darnos positivo porque m2 es más grande que m1, ¿verdad? Bueno, vean que en el caso en que la polea no tenga masa, este resultado se reduce al caso sin polea. Pero es importante entonces que vean que para contestar esta pregunta hay que suponer que las tensiones son diferentes. ¿Ok? L mayúscula. Entonces, una bala se aproxima a la barra por acá, digamos, que ahí viene la bala. Vamos a ver, nos dice, bueno, nos dicen cuál es el ángulo que se forma. Entonces, aquí se forma un ángulo zeta. Zeta es igual a 60 grados. Y la bala venía con una velocidad v sub 0. Y pega en un punto de la barra que se encuentra a una altura L, pero L cursiva. Entonces, después de pegar, se supone que la barra, ¿verdad?, gana la suficiente energía como para dar vuelta, ¿verdad?, y quedar horizontal. O sea, que la barra hace esto, digamos. Logra girar sobre sí misma y llegar a este punto. Que se levanta. Entonces la pregunta es, determine cuál es la masa, cuál es la velocidad de la bala si la masa de la bala, mb, es de 40 gramos. Y sería mb. Mientras que la barra tiene una masa m mayúscula. M es igual a 1 kilogramo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Esta parte, este problema tiene 3 partes, digamos. Tiene 3 etapas importantes. Al principio del problema, la bala es un objeto que se mueve independientemente de la barra, ¿verdad? La barra está vertical mientras que la bala se está moviendo hacia ella. Luego, la bala queda incrustada dentro de la barra y el sistema compuesto por la barra y la bala se mueven juntos para arriba con una velocidad angular inicial. Entonces yo voy a decir que se mueven con una velocidad angular inicial, omega i. Cuando llegan a este punto, la velocidad angular de la barra es 0, ¿verdad? Porque logra llegar y se detiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar cuál es la velocidad angular inicial del sistema. Y lo vamos a hacer a partir de la conservación de la energía. Entonces, yo voy a decir que esto que está aquí es el instante de tiempo A. Este va a ser el instante de tiempo B. Y esto que está acá va a ser el instante de tiempo C. Y voy a decir que la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica en el punto C. También, debido al hecho de que voy a medir energías, también tengo que medir niveles de referencia. Entonces, vamos a decir que la altura a la que se encuentra el extremo inferior de la barra va a ser mi punto de referencia. Entonces, esta línea rosada que acabo de dibujar va a ser el lugar donde la altura de 0. O sea, esto va a ser
el Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la energía potencial inicial? ¿Verdad? Ustedes saben que la energía en B sería igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B. ¿Ok? En el punto B. Entonces, vean que la bala, ¿verdad? Se va a encontrar acá. O sea, se va a encontrar a una altura que es igual a L mayúscula menos L minúscula. Entonces, la energía potencial en B va a ser igual a la masa de la bala por L mayúscula menos L minúscula por G, ¿verdad? Más la energía potencial asociada al centro de masa de la barra. Entonces sería más M mayúscula por G por la altura del centro de masas, que va a ser igual a L medios, ¿verdad? Después, la energía cinética es la parte que es un poco más truculenta. Tiene que ser igual al momento de inercia de todo el sistema multiplicado por la velocidad angular inicial al cuadrado y dividido entre 2, ¿verdad? Pregunta, entonces, ¿cuál es el momento de inercia de este sistema? Bueno, para saberlo, yo necesito conocer cuál es el momento de inercia que tiene una barra que se está moviendo sobre sí misma. Entonces, para hacer eso tengo que irme al libro. Voy a irme un momento al libro. Eso estaba en el capítulo 10. Aquí. Había un cuadro donde decía cuáles eran los momentos de inercia más importantes. Aquí están, ven, los de la segunda columna son los momentos de inercia de algunas barras. A mí me interesa conocer el momento de inercia de una barra que gira sobre un extremo. Entonces tiene que ser este de acá. Vean que este de aquí arriba no es, porque este dice que la barra gira sobre su centro. En cambio, yo quiero una barra que gire sobre su extremo. Entonces sería 1/3 de la masa por L al cuadrado. Entonces me voy a ir de vuelta a la pizarra. Acá. Y digo entonces que I es igual a 1/3 de la masa de la barra por L al cuadrado. Pero recuerden que la bala va a estar incrustada. Entonces hay que sumarle a esto la masa de la bala por L cursiva al cuadrado, porque esa es el brazo de rotación del sistema. Entonces, quiere decir que la energía mecánica en el punto B es igual a la masa de la bala por L mayúscula menos L minúscula por G, más la masa de la barra por L entre 2 por G, más 1/2 de 1/3 de M por L al cuadrado más M de la bala por L cursiva al cuadrado por omega inicial al cuadrado. De toda esta expresión, la única cantidad que no conozco es omega inicial. No conozco con qué velocidad angular fue que la barra empezó a subir. Ahora, voy a calcular cuál es la energía mecánica en el punto C. En el punto C, la barra se detiene. Entonces, en el punto C, la energía cinética tiene que ser igual a 0. Lo único que hay es energía potencial. Y vean que en el punto C, tanto el centro de la barra como la bala se encuentran a una altura L mayúscula con respecto al nivel de referencia. Entonces, la energía mecánica en el punto C es igual a la masa de la bala más la masa de la barra por L por G. ¿Okay? Y aplicamos la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. O bien, la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica en C.
Por lo tanto, hay que igualar ambas expresiones, ¿verdad? La masa de la bala por L mayúscula menos L minúscula por G, más 1/2 de la masa de la barra por L por G, es igual a 1/2 por 1/3, perdón, aquí no es aquí todavía falta sumar algo. Más 1/2 por 1/3 por M por L al cuadrado más MB por L cursiva al cuadrado por omega inicial al cuadrado es igual a S, o sea, es igual a MB más M mayúscula por L por G. Ok, ahí tendríamos que hacer algunas cosillas para despejar esto. Realmente lo que sigue es simplemente es hacer algún paso matemático. Por ejemplo, yo podría primero despejar esto, ¿verdad? Entonces, me vengo y digo 1/2 por 1/3 de M mayúscula por L al cuadrado más M de la bala por L cursiva al cuadrado por omega inicial al cuadrado es igual a, entonces, mando a este y mando a este a restar, a este lado, ¿verdad? Entonces yo pondría M de la bala más M mayúscula por L por G menos esto, ¿verdad? Entonces pongo menos M de la bala por L mayúscula menos L cursiva por G menos este de acá, ¿verdad? Que sería 1/2 por L mayúscula por L por G. Yo lo puedo simplificar un poco, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, M de la bala por L mayúscula por G se cancela con este de acá. Entonces me quedaría, bueno, y también puedo cancelar M mayúscula por L mayúscula por G menos este 1/2 por M mayúscula por L por G. Entonces me quedaría 1/2 de M mayúscula por L por G más M de la bala por L cursiva por G, ¿verdad? Eso es ya cuando yo hago el despeje, ¿verdad? Cuando yo simplifico esto un poquito, me queda esto de acá. Bien, vamos a ver si no cometí un error. Creo que no, ¿verdad? Y aquí tenemos 1/2 por 1/3 por M mayúscula por L al cuadrado más M minúscula por L cursiva al cuadrado por omega inicial al cuadrado. Omega inicial al cuadrado es igual entonces a esto de acá. Yo mando a multiplicar el 2, entonces me queda M por L por G más 2 veces M de la bala por L cursiva por G entre 1/3 de M mayúscula por L al cuadrado más M de la bala por L cursiva al cuadrado. Y bueno, yo saco raíz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que omega inicial, o mejor dicho, omega en el punto B, llamémoslo, omega en el punto B, llamémoslo omega inicial, no importa. Omega inicial sería esta cantidad acá. Voy a calcularla con mi calculadora y ya les digo cuánto vale. Vamos a ver, raíz cuadrada de m mayúscula era 1 kilogramo, entonces 1 por L mayúscula que son 100 centímetros, o sea 0,1 metros por 9,8 más 2 por masa de la bala, que son 40 gramos, o sea 0,04 kilogramos por L cursiva. L cursiva medía 80 centímetros. Y 80 centímetros es 0,8 metros. Entonces esto es por 0,8 por G por 9,8. Dividido entre 1/3 por M mayúscula era 1 kilogramo, por L mayúscula al cuadrado por 1 metro al cuadrado, más la masa de la bala 0,04
por L cursiva al cuadrado por 0,8 al cuadrado. Y cuando ustedes lo evalúan, les debería dar que esto es 5.39 radianes entre segundo. Entonces, esa sería la velocidad angular con la que la barra empieza a subir. Aquí está, es igual a 5,39 radianes entre segundo. Entonces, vean que yo aquí hablé de un punto A. Lo hago porque entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a igualar el momento angular que teníamos en el punto A, LA, va a ser igual al momento angular en el punto B que está acá. Ya nosotros no vamos a hablar de la conservación de la energía porque no sabemos si durante esta colisión se conserva la energía cinética, ¿verdad? Puede ser que no, puede ser un choque inelástico, ¿verdad? De hecho lo es, porque sabemos que la bala queda incrustada. Entonces, como queda incrustada, realmente es un tipo de choque completamente inelástico, ¿verdad? Así como hay choques completamente inelásticos lineales, también hay choques completamente inelásticos rotacionales. Fácilmente, nosotros sabemos que el momento angular en el punto B es igual al momento de inercia por omega inicial, ¿verdad? Simplemente. Pero para calcular el momento angular en el punto A, tenemos que recurrir a la velocidad v sub 0. Entonces, ahí va a ser de donde obtengamos este valor. Vean que el momento angular, ¿se acuerdan que se calcula como R cruz P, ¿verdad? Entonces, en este caso, R se refiere a la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde pega la bala, o sea, se refiere a la distancia L cursiva. Sería L cursiva, ¿verdad? Luego, P sería la masa de la bala por V inicial, ¿verdad? Pero esto que está aquí es un producto cruz, entonces hay que calcular el seno del ángulo que se forma entre el vector R y el vector de velocidad. Ahora vean, el vector R tiene que ser este vector vertical, ¿verdad? O sea, esto sería R, ¿verdad? Y el vector P es paralelo a la velocidad V. Entonces, la velocidad V o el vector P deberían ir hacia esta dirección, ¿verdad? Debería ser paralelo a este. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre los dos es precisamente 60 grados. ¿Lo ven? Entonces sería multiplicado por el seno de 60. Pues para eso es que era tan importante conocer el ángulo de incidencia. Pues, en otras palabras, quiere decir que LA es igual a LB. Entonces, LA era L cursiva por la masa de la bala por V sub 0 por el seno de 60. Mientras que LB era el momento angular por omega inicial. Y el momento de inercia era este de acá, ¿verdad? 1/3 de M mayúscula por L al cuadrado más M de la bala por L cursiva al cuadrado. Entonces, V sub 0 sería igual a I por omega inicial dividido entre L cursiva por la masa de la bala por el seno de 60. O sea, es igual a 1/3 por la masa de la barra por L al cuadrado más la masa de la bala por L cursiva al cuadrado por omega inicial dividido entre L cursiva por la masa de la bala por el seno de 60. Bueno, incluso yo creo que podría poner esto de manera explícita. V0 sería igual a 1/3 por 1 kilogramo por 1 metro al cuadrado más 0,04 kilogramos por 0,8 metros al cuadrado, paréntesis, omega i.
Omega I era 5.39 radianes por segundo. Dividido entre L subcursiva, que sería 0,8 metros por la masa de la bala, que es 0,04 kilogramos por el seno de 60 grados, ¿verdad? Y eso da, ¿cuánto da? Da 69,81 metros entre segundo. Ahí está. 69,81 metros entre segundo. Esa preguntilla, digamos, que acabamos de resolver, es un problema muy interesante. Es un problema donde hay que hacer una mezcla de dos cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Por un lado, tenemos que aplicar la conservación de la energía mientras la barra va subiendo, pero por el otro lado hay que aplicar la conservación de la cantidad de momento angular antes y después de que la bala impacta en la barra. Es parecido, por ejemplo, al problema el problema que ustedes a lo mejor hicieron, que era de calcular a qué altura se levanta un bloque de madera cuando le impacta una bala, ¿verdad? Que es algo que hacen en física forense. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿hay alguna pregunta en este procedimiento? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, si es así, dejémoslo hasta acá, ¿les parece? El jueves continuamos. Recuerden que de todas formas el jueves es el día que tenemos el examen, pero aún así nos queda el examen y nos queda, un quiz más que es de gravitación. Entonces, el jueves, como es el día del examen, vemos o yo veo la materia que corresponde a la siguiente semana, que es del quiz de gravitación. Gravitación y fluidos, creo que es lo que falta. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora más tarde les mando los videos, como se me cortó la clase, entonces voy a tener que, no sé si les mando los videos por separado o los pego juntos, no sé, ahí veo que pues los voy a mandar ahora más tarde. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. Chao. Gracias, profe. Gracias. Puro día, profe.